Vamos a iniciar. A ver, Nair, tú eres Jorgelina, Aria, ok, Nair. Yo veo Nair ahí. Bien, vamos a ir por orden los que tenían de la 1 a la 5, quién es el vocero del grupo, y vamos a ir viendo cómo fueron desarrollando, al menos las preguntas eran para que tengan una guía y los ayudara. Bien, ¿quién es el vocero de este grupo número 1? ¿Quién va a hablar? Chicos, ¿están ahí o se fueron? Me dejaron solo el nombre. ¿Ah? Profe, de última diga los integrantes, porque yo sinceramente no sé qué grupo soy. O sea, puede. Grupo 2, profe. Micaela, Carolina. me parece que tú eras del grupo 1. Profe, grupo 2. Sí, así que yo le fui diciendo el grupo, pero ahora yo no tengo el grupo de nuevos, chicos. Así que, bueno. ¿Quién trabajó de la 1 a la 5 es del grupo 1? ¿Quién trabajó de la 6 a la 11? ¿Es el grupo a la 11 o a la 10? No, es el grupo 2 y así. Bien, empezamos por los que tenían la pregunta de la 1 al 5. Vamos. Tenemos que aprovechar el tiempo. Profe, Sí. nosotros dijimos que, ¿cómo era? Que la ayuda que se le brindó a Jerónima fue la adecuada porque le dieron atención sanitaria, los servicios básicos y, bueno, le dieron abastecimiento. Ok. ¿Quién más quiere agregar? Chicos, vamos, porque si no hay participación, no tiene riqueza esto, ¿eh? ¿Vieron o no vieron la película? Porque ¿quién la vio al menos le debería comentar a sus compañeros cómo era la situación? Yo vi la película. Ok. La pregunta 1 es más cuestión de analizar cuáles fueron las consecuencias también, ¿no? Porque o sea, si ponemos en relación todo, no fue tan beneficioso para Jerónima y su familia que hayan dado la atención que le dieron. Ok. O sea, recibieron lo que necesitaban, pero también tuvo consecuencias graves. ¿Y alguien le preguntó a ella si quería que le dieran lo que le dieron o moverse del lugar? No, lo hicieron por fuerza. No, se la llevaron así nomás. Sí, o sea, chicos, miren. Por obligación. Claro, más que obligar, ni siquiera le dijeron, ni le explicaron, ni le dijeron, mira, te vamos a llevar porque, bueno, acuérdense que ese año fue un invierno muy terrible y la situación era muy precaria, ¿ya? Pero no se tomó en cuenta. Así que, por ejemplo, ¿qué se debería haber hecho o qué se debía hacer frente a esta situación? Y explicarle. Y primero que nada consultarle si estaba de acuerdo ella con lo que iban a hacer, de llevarlo a un centro hospitalario, los procesos que se le iban a hacer, no sacarla de su zona de confort, por así decirlo, prepotentemente. Claro, darle una charla explicativa sobre todo. Sí, o sea, a veces es muy importante ponernos en el lugar del otro, ¿no? Porque a lo mejor hubiera sido diferente si nosotros le ayudábamos en modo diverso o explicando
que la iban a llevar por un tiempo o dándole lo necesario para que tuviera para subsistir. O visitarla constantemente también. O visitarla constantemente. ¿Mm? Claro, profe, respetando su cultura, digamos. Su Claro. espacio. No entiendo ni siquiera la pregunta. ¿Qué no entiendes? Ah. A ver, ¿quién habló? Porque... ¿Quién habló que no está entendiendo nada? La pregunta yo creo que es más un tema de interpretación de cada uno. Para algunos pudo haber estado bien que las hayan llevado y te hayan dado lo... Mire, tenemos que siempre tratarnos de poner en el lugar del otro. Primero, a mí me gustaría que me hicieran lo que le hicieron a Jerónima. O sea, si es sí, No, me parece extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta, primero como ser humano, y después sin entender, sin pensar que sí, todas las consecuencias que esto trajo, ¿no? Claro, si hubiese sido, como hubiesen sido mejores consecuencias, capaz que en ese caso sí hubiese estado bien y hubiera sido lo adecuado. Claro, pero no siempre nosotros con nuestras acciones hacemos que las consecuencias sean mejores. A lo mejor no se enfermaban, pero sufrían un desarraigo muy fuerte. Esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto puede dañar a la persona, ¿no? En otros aspectos, ¿ya? Porque aquí, ¿qué trataron de lograr? Trataron de lograr que se alimentara, que no pasara frío, etcétera, pero no tomaron en cuenta esta separación que también hicieron de sus hijos, ¿ya? Otra de las preguntas que después sigue, ¿no? ¿Cómo habrán vivido Emiliana, Floriano y Eliseo los cuidados de los médicos? ¿Cómo piensan ustedes? Como una invasión, profe, digamos. Como una Porque invasión. no estaban acostumbrados a eso ellos. Claro. Están acostumbrados a la naturaleza, a estar solo, dormir en el piso, por eso ellos estaban en el hospital, pero sin embargo dormían en el piso y no recibían la comida. Chicos, a veces costumbres que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, si nunca tuvo una cama, si dormir no es incomodidad, ¿ya? No es incomodidad para la persona que lo hace. Así que por eso hay que estar muy atentos a lo que uno puede hacer. A veces, viviendo en lugares así, uno se acostumbra. Primero si nació ahí, y si uno va y adopta un poco el estilo, bueno, también se acostumbra a dormir en el piso. Para algunos no es un problema. ¿Por qué nunca han dormido en una cama? ¿Ah? Y a lo mejor es más incomodidad y más miedo porque está elevado. ¿Se dan cuenta? Todo este despliegue técnico que hicieron los médicos, ¿no? Piensen cómo lo habrán vivido. Si uno a veces se asusta nomás cuando, no sé, la alumbra, le quieren ver la garganta, así. Y ellos que no, sí, que no habían tenido este contacto. Bueno. ¿Por qué creen ustedes que nadie se interesó por saber si Jerónima y sus hijos querían ser trasladados al hospital? Y por el mismo hecho de brindar una ayuda, de verlo en la situación en que estaban y llevarlo así prepotentemente. ¿Y por qué no fueron escuchados entonces? ¿Qué piensan ustedes que fue lo que falló, que no fueron escuchados? Porque también a veces el querer escapar es un signo de que uno no quiere algo. Para mí fue más una imposición. A ver, ¿da uno? ¿Da, hijo? Porque es un pueblo indígena. Porque lo más probable es eso, ¿no? No sé si eran otras personas hubieran actuado igual.
Es verdad que tenemos que ubicarnos en el tiempo que fue y también en la etnia que era, ¿no? Tenemos, y aún hoy día también hacemos esta diferencia. Bueno. Cuando cobra así relevancia la palabra de Jerónima? ¿Cuándo? ¿Cuándo logran escucharla? ¿Puede ser cuando habla algo así como que no le pusieran las manos encima? Sí. Claro, en el momento que empieza a tener problemas, o sea, del problema de alimentación, de También. una crisis depresiva. Y o cuando puede ser cuando se los llevan a los hijos. Claro, en ese momento claro. Pero que ella empieza claro, pero piensen también en este momento cuando les dicen que no le pongan las manos. O sea, ella le querían dar una mano, pero ella dijo, no me pongan las manos encima. ¿Se dan cuenta? Es diferente a que yo doy una ayuda o al querer imponer. Claro, ella se sintió como intimidada. Claro. Y el cómo, ¿no? Y el cómo procedieron, chicos. Esto también, o sea, nadie le preguntó nada. Nadie le enseñó nada, porque si ellos venían de un ambiente en que no tenían, por ejemplo, el agua corriente, no tenían el baño, entonces todo cambió. Díganme, ¿alguien le enseñó a usar el baño a Jerónima? No, profe. Bueno. No, para ella era todo nuevo. Claro, entonces, ¿cómo voy a saber yo si nunca vi un retrete que es la manera de eliminar, ¿no? O sea, no tomaron en cuenta ninguna de estas cosas que son muy importantes y con las cuales se encontró con todo nuevo. Después, no trabajaron este separar, ¿no? Los chicos los llevaron a un lado y a ella a otro. ¿Qué es lo que ella siempre repetía? ¿Se acuerdan de esa palabra? De esa frase que ella decía, o si estuvieron atentos, era, ¿cómo saco los chicos de aquí? Ese era lo que iba repitiendo y la que un poco la volvió loca, ¿o no? Claro. ¿Mm? Sí, profe. Sí, ¿cómo saco los chicos de aquí? Era su única preocupación. Bueno, chicos, Jerónima fue curada, estaba enferma. No estaba enferma, pero tenía como un momento donde ella tenía como de desnutrición, digamos, ¿puede ser? Sí. Puede ser que nunca estuvo enferma, sí. sino que ellos le dijeron que estaba enferma por la situación, por las condiciones en las que vivía, pero ella nunca estuvo enferma. Claro. A lo mejor tenía un déficit de desnutrición por no tener una alimentación abundante y todo, pero ellos, según su costumbre, también comían una vez al día o dos si tenían. Pero enferma, es según nuestra visión, ¿no? Y después, ¿se enfermó de verdad? ¿O qué pasó? Sí, después se enfermó. Después se enferma. Bueno, se enferma como psicológicamente cuando ella dice cómo la preocupación de ella era sacar a los chicos de ahí, es como una enfermedad psicológica, ¿puede ser? Sí, sí, sí. O sea, mentalmente empezó a tener muchos problemas. Primero porque te sacaron de su ambiente, la separaron de sus hijos. Esto fue, le dieron otra ropa, le cambiaron todos sus hábitos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A pensar de que es todo un entorno que nos puede ayudar o nos puede dañar. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Y respetar la cultura. Acuérdense que cuando hace la entrevista con el psiquiatra, le va preguntando cómo cura a los hijos cuando tienen fiebre. Y ella les daba un yuyo, ¿no? Porque se lo habían enseñado sus antepasados. Sus ancestros. Claro, sería más que nada por las costumbres de antes.
Claro. Igual aún así sigue habiendo gente que piensa curarse solo con hierbas o con yuyos Sí. o con remedios caseros. Y que no está mal, chicos. O sea, ¿de qué están hechos los medicamentos? Están fabricados con bases también Con de drogas. hierbas. Sí, pero de hierbas sacamos, solo que están mucho más manufacturados, tienen aditivos y todo lo demás, ¿no? Y a veces el problema es imponer esto que supuestamente desde ahí era el personal de salud que tenía la verdad y que decidía un poco qué es lo que hacían, porque qué es lo que hizo el agente sanitario, los vio y no hay que llevarlo y hay que trasladarlo, sin primero respetar, sin preguntar y todo este contexto que se cambió. Imagínense. Claro, lo sacaron de sus costumbres. Claro. Imagínense que esta familia se enfermó. Ella murió, sus hijos murieron, uno solo quedó vivo. O sea, si miramos, o sea, ¿fue positivo sacarlos de ahí? No. No, profe. No. No, porque le terminó matando. Porque al Capaz final... que ellos hubieran estado muchísimo tiempo más vivos si los hubieran dejado en el lugar donde estaban. En el lugar donde estaban. Capaz que si le hubieran dado la alimentación, porque era lo que faltaba, no había, como era un invierno muy terrible, no había tampoco animales para cazar y todo lo demás, ¿no? Pero ellos se enfermaron y se enfermaron por una enfermedad intrahospitalaria. Se contagiaron el coqueluche, chicas. Y esto se lo agarraron en el hospital. Entonces, a veces, y en muchas de las ocasiones, si no miramos todo el contexto, si no tenemos en cuenta la cultura, el modo de ser, el modo como se curan, cómo ellos también enfrentan la vida y la enfermedad, porque para ellos no era pobreza lo que tenían. ¿Se quejó Jerónimo algún momento de que le faltaban las cosas? No, para ella era normal. Era normal, ¿no? Y cómo vivían en esta armonía también con la naturaleza, a pesar de que si nosotros lo miramos, tienen una casa sin comodidades, pero ellos no lo sentían eran así. felices estando ahí. Eran felices. Sí habían, después entraba esto, ¿se acuerdan cuando todavía estaba vivo su esposo? Esta violencia que existía, bueno, pero que un poco dentro de su cultura era como normal. Pero después... El machismo. El machismo, no, el machismo. Y después el consumo de alcohol también, que era una de las grandes problemáticas. Bueno. Claro, porque él consumía mucho alcohol y después venía y le golpeaba a ella. La golpeaba a ella, sí. Estos son una de las grandes problemáticas que a lo mejor si hubiera sido encarada también de otro modo, se podría haber subsanado, ¿no? O se podría haber buscado alguna ayuda. Pero es verdad que son muchos años atrás que esto ocurrió, pero esto se sigue repitiendo en diversos modos, ¿no? La violencia, por decirlo así, la violencia intrafamiliar, el no respetar las costumbres, el no respetar las diferencias que hay de una cultura a otra y en el hacer hincapié en que somos diferentes. Cada familia, chicos, cada una de nuestras familias es un mundo diferente, ¿no? Porque hay costumbres, modos de pensar, de organización, etc. Entonces, imagínense, nosotros somos parecidos en costumbre, pero igual hay pequeñas diferencias de una familia a otra, más en una cultura, ¿no? de un pueblo originario que siempre vivió en contacto con la naturaleza y junto con ella tenían una armonía que no perdían. Bien, no sé, tenían idea de esta realidad que, bueno, no es tan lejana, porque esto también ocurrió en nuestra región, o sea,
no es tan lejano como, o sea, como tiempo a lo mejor pasaron 40 años, ninguno habrá nacido todavía, 40 o un poco más, pero es una realidad que también se vive, a lo mejor ya no tan, porque no están tan aislados, pero sí en que a veces tratamos de cambiar las costumbres, no las respetamos. Y la antropología está trabajando mucho en esto, ¿no? La sociología y todo lo demás, pero nos vamos a encontrar con realidades así, no tan extremas como la de Jerónima, pero sí con personas que piensan diferente, con personas que no aceptan, por ejemplo, la vacuna. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Se le ocurre? Con respecto a eso, puede ser, por ejemplo, las personas que viven alejadas de la ciudad, en el campo. Sí, puede ser. Por ejemplo, mi abuela antes, cuando vivía también, sí, alejada de la ciudad, del campo, y ella no tenía el recurso de ir a un centro de salud, entonces lo que ella hacía para curarle a sus hijos era con remedio casero, que lo hacía ella misma, que creo, o no sé, aún lo siguen haciendo algunas personas. Sí. No sé si alguno habrá tenido la experiencia, pero cuando la medicina tradicional no te llega a curar, ¿dónde van? No, van a consultar al Centro de machi. salud. No. Puede ser el tema, el tema ese de curarse el ojo, curarse el empacho y esas Estas cosas. son, sí, son cosas que aún alternativa. siguen, ¿no? Que llamamos estas O por terapias ahí, profe, puede ser alternativas. también, o puede ser también cuando se le pone una vacuna o a una criatura, ¿no? Muchos no creen en ponerle limón para que no le agarre fiebre. ¿Puede ser eso? Bueno, esos son más creencias, pero no sé el limón para qué lo usan. Es como para que no le agarre fiebre. Ah, ¿y qué se lo colocan en la zona donde le colocaron la vacuna o le dan a tomar? Sí, sí. Ah, No, es donde se le pone la vacuna. ah, Es como que le ponen un limón congelado para que eso no le levante temperatura. ah. Bueno, son costumbres. Pero ya les digo, chicos, nos vamos a encontrar con esto, con estas que decimos medicinas alternativas, que no debemos despreciar ni debemos dejar de escuchar a las personas. ¿Por qué? Porque esto se tiene que integrar, no le van a hacer daño, pero también tenemos que saber qué tipos de medicinas se están practicando, porque a veces sí hay cosas que no se pueden complementar. Claro, pero igual, por ejemplo, hay cosas que de la medicina de antes, por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, te decían que le tenías que dar tal y tal cosa a un bebé, y por ejemplo, eso era súper peligroso para darle a alguien tan chiquito. Por ejemplo, hay cosas que sí se tienen que respetar y otras que no, porque hay cosas que no. Por eso les digo, cuando nosotros nos encontremos con estas realidades, que seguro que se las van a encontrar en el consultorio donde trabajen, sobre todo en atención primaria, ¿no? Saber, o sea, qué prácticas tienen, porque esto a veces nos va a dar pauta para descubrir los problemas que puedan tener. Supongamos, como nos decía Nadia, puede suceder esto, o sea, le estoy dando yuyos a un bebé muy pequeñito que no debería. ¿Ah? O sea, sí el poder ir corrigiendo algunas cosas que pueden ser dañinas, pero otras se pueden complementar. Entonces no tengo, yo voy a esto, no tenemos que negarnos a esta realidad que existe y que no es totalmente negativa, ¿no? Que tiene su lado positivo, pero también estar atentos a alguna cosa que pueda ser dañina, ¿no? ¿Por qué decimos medicinas complementarias? Porque se complementan. Y no siempre es rechazar y solo la medicina tradicional y la científica que nosotros conocemos es lo aceptable, sino lo otro también.
¿Por qué? Porque después hay toda una realidad afectiva, psicológica, cultural, que hace al mundo de cada persona. Así como aquí se dañó tanto a Jerónima con todo este ambiente y esta imposición, bueno, tengan en cuenta que también nosotros podemos producir mucho más daño sacándola de un contexto, como pasó con Jerónima. Jerónima enloqueció, ¿no? Enloqueció, se enfermó, porque, bueno, al tener todo este desequilibrio, ¿qué hace uno? Bueno, su cuerpo pierde las defensas, pierde la alegría y todo lo que a ella le pasó. Y al final, bueno, enloqueció, sabemos que murió, ¿no? También sus hijos. Entonces, el daño a veces que cometemos es mucho mayor. Por eso es muy importante también, como les decía, ver todas las determinantes que puedan afectar a una persona y no solamente el pensar que, bueno, les doy el medicamento y esto la va a sanar. No, me preocupo del medicamento, me preocupo del aspecto humano, que es importante. A veces vamos a sanar más con ser atentos, humanos, pensar que el otro está sufriendo, que el proporcionarle las cosas y ya. Todo se complementa, chicos. Ya no, nosotros no. A lo mejor podemos ser muy buenos profesionales en el campo de conocimiento, pero si no somos buenos profesionales en el campo de las relaciones y en el trato con las personas, nos queda una parte coja, por decirlo así, ¿no? Así como seres humanos, como personas, tenemos que crecer en todos los aspectos, bueno, también como profesional, ¿no? Esto se debe complementar. Por eso es tan importante que ustedes también trabajen en su aspecto personal de trato, de modales, etcétera, de cómo empatizar con la persona que yo voy a tener al frente y a la cual tengo que prestar un servicio cuando les toque trabajar. ¿Se entiende? ¿Quieren agregar algo o les parece que es fuera de lugar? ¿Qué pasó? A mí me parece interesante. Sí, o sea. El tema es que habría que ver también dónde ponemos los límites nosotros, hasta dónde se pueden complementar las dos medicinas, sea lo tradicional o lo... Sí, siempre, por eso hay que formarse, Agustín, ¿no? Pero sobre todo... ¿Quién pone un límite, nosotros o la persona que está practicando esa medicina? Es que la libertad del otro tú no la puedes coartar, ¿no? Tú tienes que enseñar, tú tienes que decir cuáles pueden ser los daños, pero después yo elijo. Claro, no sería exigirle, no lo hagas, sería comentarle, te puede suceder esto y esto si lo seguís practicando. Es como, claro, informar. Informar, nosotros siempre tenemos que informar. Después depende del otro, es como decirte a ti, no sé, Agustín, tienes que estudiar, tienes que leer todos los días, porque si no, después te vas a encontrar al final del año que es mucho y no te vas a acordar. Pero tú eres libre de organizarte y hacer, no sé si la figura puede funcionar, ¿no? Nosotros somos libres. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es educar, sobre todo educar y saber, darle información a las personas de modo que sepan, ¿no? Cuáles pueden ser los daños, qué es lo que le puede causar, pero después cada uno elige. Es también como saber escuchar, profe, a los demás. Saber escuchar, sí. Es muy importante, o sea, y ponerme, como les decía, en el lugar del otro para que pueda entender, o sea, pueda ser empático con el otro, porque a veces somos solo de nuestro lado, ¿no? Porque parece que tenemos solo la verdad y no logramos entender también la visión del otro, el cómo está puesto.
esta película lo que más, o sea, quería, desde el aspecto antropológico, los ayuda para ver esta realidad, ¿no? Esta realidad que existe así en modo tan extremo, a lo mejor ya todos conocemos mucho más un poco la civilización, pero sí vamos a encontrar pueblos, personas, ¿ya? Ahora con este movimiento migratorio que tenemos, que piensan muy diferente y que tienen otras prácticas. Bueno, también estar abiertos a aprender lo que el otro pueda tener de novedad y que yo pueda integrar y que yo pueda educar. Por eso es tan importante el diálogo y la escucha, de saber cómo se comporta la gente, de saber, si alguien hubiera escuchado a Jerónima, no hubiera pasado todo lo que pasó, porque, por ejemplo, decía en una parte, en el hospital nunca falta nada, siempre hay una mano invisible que todo lo provee, porque ella al final tenía las cosas, pero no siempre era lo que ella necesitaba. Y por ejemplo, la imagen esta de que ella al final va a hacer sus necesidades afuera, porque era el modo como ella lo hacía, y nadie se preocupó de decirle, mira, acá se hace así, cómo se usa el baño, cómo... O cuando la obligaron a bañarse, profe. Cuando la obligaron a bañarse, etcétera, o sea, cuántas cosas. El usar la ropa del hospital. Claro, porque ella fue a buscar, cuando ella se vio con la ropa blanca, ella después fue a buscar su ropa y le sacó a su hijo la ropita que le habían puesto. Que le habían puesto. Sí, porque, o sea, es terrible. O sea, le quitaron todo. Bueno, es como algo que prefigura, ¿no? Que a veces lo que hacemos también con las personas, ¿no? En el campo de la salud, ¿no? A veces tener todos estos cuidados importa, chicos. Porque también acá no estaban enfermos, pero a veces nos encontramos con las personas enfermas y es ponernos en el lugar del otro y tratar de suplir todas aquellas cosas que por estar enfermo no pueden lograr. Así que siempre pensar a este trato humano que debemos dar, que no debemos perder. Bien, esto es con respecto a Jerónima. Espero que quien no la haya visto, que la mire. A lo mejor no es una buena película en el sentido de que no tiene buena imagen, no tiene buen sonido porque ya es vieja, pero nos da un poco el contexto de una realidad que fue concreta, ¿no? Porque eso sucedió, no es que no sucedió, no es algo inventado, sino que está basado sobre los diálogos que el psiquiatra escribió cuando trataba a Jerónima. Bien, chicos, vayan viendo la plataforma. Quien no haya subido el trabajo en PDF, le pido que lo cambien, me lo suban para poderlos corregir. Todos los que están en PDF yo ya los corregí, les fui poniendo comentarios para que ustedes vayan completando su respuesta y así puedan tener más claro el panorama. A algunos les digo que vayan leyendo lo que es historia natural de la enfermedad, los periodos en que se divide y los niveles en que uno va ubicando las cosas. Algo que me parece que lo dije al inicio, chicos, nosotros nos vacunamos siempre antes de enfermarnos, nunca cuando estamos enfermos. O sea, la vacunación, si está dentro de lo que ustedes han elegido como elenco para la enfermedad, se hace siempre en el prepatogénico. La vacuna es preventiva en todos los casos. Bien, si no hay preguntas, quedamos hasta acá. Que tengan un... Profe. Sí. Yo ahí agarré y apenas dijo que tenía que mandarle, porque vi que tenía un comentario que se lo había mandado en Word, así que sí, lo volví a subir en PDF. Bien, bien, gracias Celia. Bueno chicos, que tengan una buena continuación. Sí. Las preguntas que mandó, que hicimos ahora en grupo, las completamos y las tenemos para nosotros, ¿verdad? Sí, ténganlos, que les va a ayudar, ya les servirá también en comunitaria o en salud pública. No se olviden porque de repente puede aparecer una preguntita sobre Jerónima, ¿eh?
Bueno, Dale. bueno Dale, chicos, profe. que tengan una Muchas linda gracias. semana. Chao, chao. Chao, Chao. profe. Chao, gracias, Profe. chao.